Amén. Porque su hermano Andrés no tiene palabra para usted, pero sí el Señor tiene palabra para usted. Amén. Y el Señor me va a hablar a mi vida como a su vida. Y no estando, ni siquiera había hablado con mi hermana Gloria. La palabra está en 1 de Pedro 2:9. Amén. 1 de Pedro 2:9. ¿Qué le parece, hermana Gloria? Amén. Pero esta vez los vamos a leer todos juntos como si estuviéramos en la escuela dominicana antigua, ¿se acuerdan o no? Lo vamos a leerlo todos juntos en el nombre del Señor. Le vamos a dar lectura. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, que el Señor les bendiga, amén. Un aplauso, amén, un aplauso a usted, amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga mucho. Hoy día nos vamos a tomar de esa palabra que se llama real sacerdocio. Solamente en esta palabra nos vamos a abocar. No vamos a hablar esta vez del lugar santo, lugar santísimo. El pastor nos ha hablado harto de eso. Pero hoy día nos vamos a ir revestidos, hermano. Nos vamos a ir revestidos. Venimos vestidos, ¿cierto? Pero ahora nos vamos a ir revestidos. Y el Señor le quiere decir, ¿quién es usted en Él? ¿Quién es usted en Él? Somos un real sacerdocio, ¿cierto? Somos un linaje escogido de Él. Él nos escogió. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para que fuéramos de su linaje. Amén. ¿No se siente privilegiado usted? Al menos yo me siento una persona totalmente privilegiada por el Señor. Que Él haya tenido misericordia y me diga que yo soy de su sacerdocio, que soy linaje de Él y que me escogió desde antes que yo naciera junto con usted para que este día estuviera acá. Por eso que hoy día usted, hermano, se va a ir revestido de la gracia del Señor. Hoy día se va a ir con una túnica blanca y se va a ir con un lienzo en la cintura bien amarradito, porque se la va a tener que amarrar bien también. Amén. Porque esto es una responsabilidad que el Señor nos ha dado y una misión. No eligió a cualquiera, hermano. No eligió a cualquiera. Permiso, hermano, voy a tomar mi atribución. Te eligió a ti, Bernardita, como un real sacerdocio, como un linaje escogido de Él. Con pinza te eligió, porque sabías que tú tenías el potencial para representarlo a Él. A usted, mi hermano, también lo escogió. Mi hermana Marisol, mi hermana Elenita. Y cada uno de los que estamos aquí en este lugar, hermano, el Señor lo eligió con una pinza así. Porque sabía que en usted y en mí había un potencial tremendo. Pero ese potencial que tenemos en Cristo Jesús, tenemos que activarlo cada día. Amén. Tenemos una misión aquí en la tierra, hermano. Así que cada mañana, desde ahora en adelante, al levantarse, usted se pone su ropa, ¿cierto? Y después póngase esta túnica celestial. Y amárresela bien nomás. Porque el diablo, mira, hermano, le voy a contar algo. El mundo espiritual sabe de esto. Los ángeles saben de nuestra posición. Pero también el diablo lo sabe. Sabe que usted es un sacerdote. Y sabe que es un linaje escogido. Pero muchas veces nosotros ni siquiera le tomamos el peso a estas cosas. No le tomamos el peso a lo que el Señor, ¿dónde nos ha posicionado? Y hoy día nos vamos a ir revestidos de la gracia del Señor. Hoy día nos vamos a ir revestidos de la gracia del Señor, hermano. Hoy día nos vamos a ir en la posición que Cristo le dio a usted. Amén. Que el Señor nos guarde en esta tarde. La salvación no es un acto que la mente humana puede entender. Lo que hizo el Señor en la cruz no lo puede entender nuestra mente humana. Ni siquiera nos pudimos imaginar el dolor que el Señor tuvo en aquella cruz por nosotros. Ni siquiera nos pudimos imaginar lo que hizo el Señor. Pero Él lo hizo por usted y por mí. Con un propósito, hermano. Con un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Pero uno de los errores más grandes en la iglesia, no digo de nosotros, hermano, porque el Señor no ha venido a recriminar nada en esta tarde. El Señor le ha venido a dar aliento en esta tarde. El Señor lo ha venido a levantar en esta tarde. El Señor le ha venido a decirle que usted y yo le pertenecemos para una obra maravillosa que es la tierra. Amén. Pero uno de los errores más grandes que muchas veces
tenemos como hijos del Señor, que el Señor nos perdonó, nos regaló esta salvación y pensamos que aquí era todo lo que tenemos que hacer. Pero esto, la salvación, mis hermanos, y nuestro perdón que nos ha dado Cristo, es el punto de partida de todo hijo del Señor. Este es el punto de partida, hermano. De aquí para adelante, abróchese bien su lienzo y sus vestiduras y acuérdese cada día cuando vaya a decir alguna palabra, cada día cuando usted vaya a actuar, acuérdese que usted es un sacerdote del Señor, es un representante de una patria celestial. Somos embajadores de Él, embajadores de Él. Entonces ya no los pertenecemos a nosotros mismos. Amén. Y vamos a aprovechar de que en estas 2 semanitas vamos a hacer un recuento, ¿ya? Mire, en las semanas anteriores el Señor ha venido ordenando esta iglesia. Amén. Nos ha venido ordenando. Si el pastor se fue de vacaciones, pero todos los mensajes del Señor no son al azar. Mi hermano, no eligen algo al azar. Nosotros oramos al Señor, le pedimos al Señor que Él hable a su iglesia, hable a nuestra vida, para sumergirnos en su palabra y poder entender. Y cuando vamos escudriñando la palabra del Señor, vamos viendo. Yo le he dicho al pastor, ¿sabe, pastor? Cada vez que voy estudiando la palabra del Señor, veo la vida cristiana, mi vida, de otra forma. De otra forma. Amén. Así que mire, en las semanas anteriores habíamos visto distintas formas, distintos mensajes, pero al final se conjugan entre sí. Amén. Mire, a mí me tocó predicar la palabra del Señor, ¿cierto? Hablamos de lo que es la responsabilidad en la salvación. ¿Se acuerda? Que el viernes pasado hablamos de que el Señor nos dio este regalo tan lindo, pero teníamos que tener la responsabilidad de cuidar esta salvación. No por pérdida, sino por ganancia, por ganador, porque el Señor lo único que quiere, que cuando lleguemos delante de la presencia de Él, es premiarnos. Amén. Por lo que hemos hecho por el Evangelio. Después predicó nuestro hermano Patricio, y habló de la unidad de la iglesia, de la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Después le tocó a nuestro hermano Jorge y nos habló del valor de la oración y el acceso libre que tenemos al Padre. Que nuestras oraciones tienen un poder más grande de que toda la tecnología que hay en esta tierra, que traspasa la capa de ozono y va directo a la presencia del Señor. Eso fue lo que predicó nuestro hermano Jorge. Amén. Y después nuestra hermana Roxanita, que acaba de ser abuelita. Amén, que el Señor la bendiga. Está contenta mi hermana Rosana. El Señor la bendiga, hermana Rosana. Estamos todos felices, ¿cierto? Todos felices, somos su familia. Amén. Y nuestra hermana Rosana predicó que teníamos que tener cuidado con nuestras palabras. Amén. Y que en nuestra mente hay una batalla campal muchas veces. Nuestra mente no es neutral, hermano. Aquí se generan las batallas más grandes del cristiano. Amén. Pero usted cada mañana dele el trono al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo gobierne su vida, gobierne mi vida, y así podamos vencer en el día. Amén. Entonces, juntamos todas estas cosas, ¿cierto? La salvación, que es un regalo que debemos cuidar, un regalo inmerecido, que es la unión de la iglesia, Señor, de la importancia de la unión del cuerpo, la importancia del acceso libre al Padre y también de nuestras palabras. Amén. Todas estas enseñanzas nos convergen en una misma verdad. Dios nos está formando, hermano. Dios nos está formando, hermano, para cosas grandes. Usted ve todas las cosas que están sucediendo en este país. Nos están llamando fanáticos, ¿cierto? Aleluya. Quiero ser más fanático yo. El mundo a mí no me ha dado nada. El Señor me lo ha dado todo. Así que si me dicen fanático, quiero ser más fanático. Si siento amor por el Señor, quiero sentir algo más que amor por Él. Pasión por las cosas del Señor. No porque no está el pastor, no vamos a venir, no vamos a llegar temprano. No, hermano. Si usted no lo sirve al pastor. Nuestra nominación, cuando el Señor lo nombró a usted sacerdote, no lo nombró el pastor, ni el hermano Andrés, ni el apóstol David. Él no lo nombró sacerdote a usted. El Señor lo nombró sacerdote a usted y lo nombró en la eternidad.
Mire qué privilegio más grande tenemos. Amén. Dios nos está formando, no como creyentes infantiles, hermanos, sino como personas maduras. Nos está formando. Amén. Porque lo que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros, no lo ha depositado en niños espirituales. Amén. Lo ha depositado en personas maduras. Porque el cargo que nos ha dado el Señor es el cargo más importante que cualquier hombre puede tener aquí en la tierra, que es sacerdote. Y le voy a decir algo más para personas nuevas. El sacerdocio de nosotros no muere en la tumba, es eterno. Porque le servimos al sumo sacerdote que es Cristo, que Él está a la diestra del Padre. Y seguiremos le sirviendo a Él allá. Seguiremos siendo sacerdotes. Nuestro sacerdocio es por la eternidad. Mire qué privilegio más grande tenemos, hermano. Tomémosle el peso a estas cosas y cada día seamos dignos de este cargo. Amén. Que el Señor nos bendiga, los guarde siempre. Honrar este cargo, hermano, honrarlo. Amén. Hoy queremos entender qué significa realmente ser salvo en Cristo y cuál es nuestro deber como hijos de Dios. La salvación no solo cambia nuestro destino eterno, cambia nuestra identidad, nuestra manera de vivir, nuestra responsabilidad delante de Dios. Y esa responsabilidad tiene un nombre muy claro en la Escritura. Sacerdocio, hermano. Sacerdocio. Un sacerdocio, un real sacerdocio. Linaje escogido, hermano. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué honra más grande, hermano, ¿eh? Ni siquiera vino alguien de Inglaterra a honrarnos con este cargo, vino el Señor mismo, hermano. Amén. La Biblia presenta la salvación no solo como una liberación gloriosa, pero también como un llamado. Esto es un llamado, hermano. ¿Quién lo llamó a usted? ¿Quién lo llamó a usted? El Señor lo llamó, pues, hermano. Amén. Él lo llamó. Y cada uno de nosotros tiene un propósito en el Señor. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Cada uno el Señor nos insertó en alguna parte de este mundo. Amén. Por eso, hoy en día, debemos de ejercer este sacerdocio, hermano. Cada uno de nosotros tiene un potencial. Usted y yo tenemos un potencial. Y esto no es un deber mío, ni del pastor, ni del apóstol. No. Este es un deber de todos nosotros. Cada uno de nosotros debemos ejercer el sacerdocio donde el Señor nos ha puesto. Ya sea en su trabajo, en la oficina, donde usted trabaje, en la calle, si usted trabaja en la feria, usted es dueña de casa, usted asesora del hogar, donde usted tiene que ejercer este sacerdocio. Por eso tiene que andar todo el día vivito, hermano. Vivito, porque en cualquier momento el Señor lo va a usar para grandes cosas. Y no se preocupe por lo que va a decir. No se preocupe por lo que va a hablar, porque el Espíritu Santo va a poner palabras en sus labios, hermano. Va a poner palabras en sus labios. Yo soy testigo de aquellas cosas, hermano mío. Debemos ejercer nuestra profesión. Amén. Yo soy ojalatero de oficio. Y algunos otros oficios también los ejerzo, gracias al Señor. Algunos tienen otro oficio. Pero lo más grande que el Señor me ha dado es la profesión que me dio. Y esa profesión quiero ejercerla con amor. Y quiero ejercerla hasta el final. Y ser sacerdote de Cristo es lo más grande, hermano. Ser sacerdote de Cristo es lo más grande que hay, hermano. El Señor le ha dado el privilegio más grande que le puede dar a un ser humano. Le dio unas vestiduras blancas, puso sandalias a sus pies. Lo selló con el Espíritu Santo. El mundo espiritual lo sabe, hermano. Los demonios, los hombres fuertes de los lugares, los ángeles, los arcángeles del Señor, todos saben esto. Y muchas veces nosotros ni siquiera lo sabemos. El poder que tenemos. El poder, hermano. La investidura que tenemos en Cristo. Amén. Por eso es que debemos de cuidarnos. Cuidarnos, hermano, cuidarnos. Debemos cada mañana orar al Señor, conectar al tiro el cable, conectarnos, vestirnos, ponernos la vestidura y saber que en cualquier momento el Señor le va a usar. En cualquier momento, hermano, el Señor le va a usar. Hace pocos días estaba en el taller y llegó un constructor civil
porque era un cliente hace mucho tiempo que lo tenía y se había desaparecido. Y lo vi, me dijo, yo le dije, lo atiendo al tiro. No, me dijo, atienda nomás. Atendí rápido porque algo sentía acá adentro, hermano. Algo sentía. Lo atendí rápido y me dijo, necesito hablar con usted. Y yo entendí que no era de trabajo. Lo hice pasar, cerré la puerta, lo sentamos y le dije, cuénteme, ¿en qué lo puedo ayudar, don Héctor? Dijo, ¿sabe qué? No sé por qué tengo la necesidad de hablar con usted hace tiempo. No sé por qué. Dijo, paso por aquí, hasta que paré aquí, me dijo. Tengo una necesidad tan grande de hablar con usted. Y yo le dije, desahógese. Y me empezó a contar sus problemas, hermano. Un problema muy grande, un dolor muy grande que ese hombre lleva en su corazón. Muy grande. Se quebraba a rato, ¿no? Y yo ahí entendí que el Señor lo había mandado. Y ahí es donde nosotros debemos ejercer el sacerdocio, hermano. Ahí donde usted y yo debemos ejercer el sacerdocio. Esperar nomás. Y ahí le empecé a hablarle del Señor. ¿Sabe por qué ese hombre volvió acá? ¿A donde estaba yo? Porque yo siempre hablo del Señor ahí donde trabajo. ¿Cómo está? Bien, gracias al Señor. Ah, qué bueno. Y oye, se agrandó el taller. Sí, no es mío, es del Señor, yo lo administro. Grande es el Señor, es mi Dios, es mi Padre. Y yo no tengo vergüenza, me da vergüenza lo que hice antes. Eso me da vergüenza. Eso me da vergüenza lo que hice antes. Pero de mi Señor no me avergüenzo nunca más, hermano. Yo le conté una experiencia la otra vez. No me avergüenzo nunca más. Me han tratado de fanático la otra vez, casi me pegaron en el taller del Mauro. No me importa. No me importa. Le tomé la mano y dije, ¿quiere que ore por usted? Sí, me dijo. Y oramos juntos al Señor y se le cayeron las lágrimas y el hombre ahí se quebró. Ahí se quebró. Entonces, hermano, debemos de ejercer nuestra profesión en Cristo. No se preocupe usted, hermano, no se preocupe de lo que va a decir. Déjese llevar por el Espíritu del Señor. Déjese llevar nomás, déjese llevar. El Señor en cualquier momento los va a usar, hermano. Si este evangelio es algo tan grande, hay cosas que uno no sabe, pero que el Señor lo sabe, por eso que el Señor lo llamó. No lo llamó solamente para venir a alimentarse, hermano. Y que es lindo venir a la iglesia. Y que es lindo estar aquí unidos como familia. Pero tenemos una misión. Y esa misión es ejercer nuestra profesión. Más que nuestro oficio, nuestra profesión en Cristo. Y para eso debemos de llenarlo de toda gracia del Espíritu. Y llevar una vida conforme a la altura de un sacerdocio. Amén. Usted conoce los sacerdotes de otras religiones, ¿cierto? De religiones, monjes que se visten con su atuendo, ¿cierto? Pero nosotros aquí no tenemos una religión. Por eso que nuestra vestidura no se ve. Es invisible al mundo, pero el mundo espiritual la conoce. Porque nuestra vestidura, nuestro Señor la puso. Amén. Nosotros no pertenecemos a una religión. Nosotros tenemos una relación con Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, que el Señor nos ayude a entender para que hoy día nos vamos revestidos de la gracia del Señor, para que podamos cumplir el propósito con el que el Señor nos llamó. Amén. Amén. Este pasaje establece un orden espiritual, hermano, que no puede ser alterado. La salvación es un regalo inmerecido, pero ese regalo nos introduce en una vida con propósito. Dios no salva a personas para dejarlas pasivas. Amén. Amén. Las salva para incorporarla a su obra eterna. O sea que el Señor tiene un plan para cada uno. Amén. Hermano, cuando usted le predica a las personas, cuando usted pone al Señor primero, queda aquí adentro un gozo que no se puede explicar con palabras, hermano. Y los sentimos gigantes y nos sentimos llenos de la gracia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque estamos cumpliendo. Amén. Jesús mismo dejó claro que seguirle significa que tenemos que llevar una vida rendida delante del Señor. Amén. Una vida rendida.
No una fe cómoda ni superficial, sino una entrega diaria, consciente. Todos los días nos entregamos al Señor. Todos los días nos rendimos al Señor. Todos los días de repente caímos, pero el Señor, ahí están las plantas del Señor para pedir perdón, para que su gracia viva en nosotros. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo. Amén. Tome su cruz cada día, hermano. Esto es todos los días. Tome su cruz cada día. Amén. Lucas 9:23. Y le seguimos todos los días. Dígame que si no hay algo más hermoso que ser un sacerdote de Cristo. No llevamos una túnica visible que el mundo pueda ver, pero llevamos al Espíritu Santo con nosotros y que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Es un poder tremendo, hermano, que usted tiene. Usted es un potencial del Señor. Por eso el Señor lo trajo hoy en día a esta reunión. Hijo mío, tienes un potencial tremendo que te he dado. Úsalo. Úsalo. Donde quiera que estés, úsalo. Ejerce tu profesión. Eres un sacerdote del Rey de Reyes y Señor de señores. Y no eres tan solo aquí en la tierra, vamos a ejercer allá con Él en la eternidad. Amén. Que el Señor nos bendiga. La salvación implica un cambio de señorío. Ya no vivimos gobernados por nuestros deseos. Amén. Emociones, criterios personales, sino vivimos bajo el gobierno de Cristo. Él nos gobierna ahora. Amén. Ya no somos dueños de nuestros cuerpos, ni somos dueños de nuestras decisiones. Amén. Acuérdese que usted firmó un papel, léalo bien. Cuando recibió al Señor, Señor, tú eres dueño de mi vida, ¿o no? Y eso lo implica todo, ¿no? Amén. Leamos la letra chica, si no lo que nos gusta nomás. Amén. O sea que no somos dueños de nosotros mismos. El Señor es dueño de nuestros cuerpos. Amén. Y le voy a decir algo más. El mundo nos mira, ¿cierto? ¿Cierto que el mundo nos mira, o no? Nuestro comportamiento. Pero el mundo espiritual nos vigila también, hermano. El mundo espiritual nos vigila, amén. Que el Señor nos bendiga. No somos nuestros porque fuimos comprados a precio de sangre, hermano. Fuimos comprados. Ahora tenemos un dueño. Y el Señor, ese dueño nos exige. Tenemos que tener santidad porque Él es santo. Debemos ser puros de corazón porque Él es puro, hermano. Amén. La salvación implica un cambio radical en nuestras vidas. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, debemos darle el primer lugar. Amén. El primer lugar a Él, hermano. El primer lugar. Que se halle gracia en nosotros. Por eso, como decía nuestra hermana Roxana, hay que tener un cuidado único con las palabras, hermano. Es un cuidado único porque usted tiene un poder tremendo en Cristo. Amén. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Amén. Lo dice Corintios. El cual está en vosotros. Y es del Señor. Y que no sois vuestro y que no sois de vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son del Señor. Amén. Son del po. Amén. Si la palabra dice que nuestros cuerpos y nuestro espíritu es de Él, por mi hermano. Entonces tenemos que tener un cuidado único. Somos sacerdotes y no somos sacerdotes así nomás, si somos de real sacerdocio. Un linaje escogido, hermano. Escogido. No fue al azar. Usted lo escogieron. Amén. Amén. Real sacerdocio del Señor. La Escritura revela que la salvación no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos otorga una nueva identidad. Amén. El apóstol Pedro expresa esta verdad en forma clara, contundente, al declarar que los creyentes han sido constituidos como un real sacerdocio. Mire, hermano, el Señor no eligió un grupo selecto de aquí, de este país. No eligió a los más entendidos ni a los más sabios.
aquellos que tienen 3 magísteres en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, aquellos que están realmente preparados para esta labor. El Señor lo eligió a usted y a mí. El Señor lo eligió a usted y a mí. Y si el Señor es sabio y perfecto, entonces, ¿qué significa, hermano? Que en usted y yo hay un potencial que entonces realmente ni yo me conozco. Ni yo me conozco, entonces el Señor me conoce más que yo. Si el Señor dice que a mí me escogió, no de la mejor, no de una casta selecta de este país, sino que eligió a usted, ¿se habrá equivocado el Señor a elegirme a mí o no? ¿Se habrá equivocado el Señor a elegirle a usted, hermana Lina? ¿Se habrá equivocado? ¿El Señor se equivoca o no? Él es perfecto, ¿no? Entonces, si la eligió es porque sabe que en usted hay un potencial tremendo. Hay una mujer sacerdote en usted. Y lo va a usar de puente. Muchas veces va a pasar gente por ese puente. Y cuando la gente pasa por arriba de uno, duele. Pero después se limpia nomás un poquitito, se encierra en su recámara, le entrega el dolor y todas las pruebas al Señor, se para renovadamente y vamos de nuevo, por hermano. Si este es el Evangelio, de repente vamos bien, vamos felices y de repente, oh, es que me dolió. Pasaron por arriba de uno, pero se salvaron, por hermano. Valió la pena. De repente van a pasar personas, el Señor lo va a usar como puente y muchas veces le va a doler. Pero el galardón es grande en los cielos. Amén. La Escritura nos revela que que el Señor nos reconcilia, amén, con Dios, sino que también nos otorga una nueva identidad. Y el apóstol Pedro expresa esta verdad muy clara. Amén. Esta afirmación no está dirigida a un grupo selecto de la iglesia, sino a todo aquel que es nacido de nuevo. En el antiguo pacto, solo la tribu de Leví, todos sabemos esto, ¿cierto?, tenía el acceso al sacerdocio. Era un privilegio exclusivo, ilimitado en el Antiguo Testamento. Solo la familia, la tribu de Leví tenía el privilegio de ser sacerdote y administrar en el templo. Amén. Que era un privilegio solamente exclusivo, ilimitado. No era para todos. Sin embargo, ese modelo apuntaba a algo proféticamente mayor, a lo que venía después. Ahora en el nuevo pacto, cuando el Señor murió en la cruz por usted y por mí, entonces esta limitación ahora tiene más alcance, porque ahora somos todos en Cristo reyes y sacerdotes por la eternidad. Amén. Que el Señor nos bendiga. En Cristo el sacerdocio fue extendido a todo el pueblo de Dios. Ya no existe una casta espiritual separada del resto. Ahora todos los creyentes han sido llamados a ministrar delante de Dios a favor de otros. Así que usted ha sido llamado al sacerdocio para interceder por otros, por hermano. Amén. En Apocalipsis 1 del 5 al 6 dice: de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, mi hermano. ¿Ve que tenemos un privilegio grande? Siéntase dichoso, hermano. No tome esta palabra livianamente. Grábela en su corazón cada día. Hay gente que va a necesitar de nosotros, hermano. Hay mucha gente que necesita de nosotros. Usted ve cómo se ha propagado la delincuencia. Usted ve cómo se ha propagado la drogadicción, sobre todo en el sur, en el norte. Ha avanzado. La depresión. La gente vive depresiva. Increíble que en los años 80 la gente no tenía nada. Y las iglesias estaban llenas. Hoy en día la gente tiene de todo, hermano, y vive depresiva. Porque no tiene a Cristo. Pero nosotros somos sacerdotes de Él. Y tenemos harta pega. Harta pega. Donde esté, hermano, ahí. Donde esté, donde el Señor lo haya puesto. Donde esté, mi hermano, en su trabajo, mi hermana Bernardita, mi hermana Elena. Usted donde esté, ahí debemos levantar este bello estandarte. Amén. Con nuestra conducta. Con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de mirar.
Tiene que haber algo tremendo en nosotros. Amén. Esto establece una verdad ineludible. No hay creyentes sin responsabilidad espiritual, hermano. Todos tenemos una responsabilidad. Todos los salvos han sido hechos sacerdotes, no por mérito suyo, hermano, ni por mérito mío, sino por designio eterno. El Señor ya lo hizo en la eternidad. No por un mérito, no porque el hermano Andrés sea más alto, más bajo, o porque yo tengo alguna cualidad. No, el Señor me designó de la eternidad. Y el Señor sabe por qué lo hizo. Amén. Y si nos dejamos llevar por el Espíritu del Señor, vamos a ver cosas grandes, hermano. Cosas grandes, amén. El sacerdocio no es un cargo que se obtiene, es una identidad que vivimos cada día, hermano, cada día. El sacerdocio se vive todos los días, hermano, todos los días. Así que afírmese nomás, sírvale al Señor como el primer día y tómese esta palabra, hermano, porque hay mucha gente que necesita de usted. Usted tiene que ser un refrigerio, hermano, una tierra fértil, hermano. Usted tiene que ser un descanso para las personas, primeramente para su esposo, para su esposa, para sus hijos, para sus nietos, para la familia, hermano. Tiene que ver usted un reposo, un descanso. Mire, hermano, yo cada vez que yo me alejaba del Señor y me sentía angustiado, iba para la casa de mi cuñado que ya partió en los brazos del Señor, porque sabía que Él tenía una palabra de vida eterna, porque sabía que Él tenía un bálsamo para mi vida. Y yo partía para allá y aunque no hablara nada, ahí me estaba mi refugio. Seamos un refugio nosotros, hermano, un refugio para el quebrantado, para el triste, para el angustiado, para aquel que está con depresión. Un refugio, hermano mío. Usted, hermano, es un sacerdote del Señor. Tómese esta palabra con el peso, con la responsabilidad. Cada día, hermano, tome su cruz cada día y sírvale al Señor. Amén. En el Antiguo Testamento el sacerdote se presentaba delante del Señor a favor del pueblo y luego se presentaba al pueblo y luego presentaba al pueblo la voluntad de Dios. Eso hacía el sacerdote en la antigüedad. Amén. Ese principio no ha cambiado, ese principio sigue. Lo que cambió fue el alcance, la extensión del llamado. Amén. Ahora el Señor se extendió mucho más porque ahora somos todos sacerdotes de Él. Amén. Y el Señor puede llegar a más lugares por intermedio de nosotros. ¿A dónde vamos, mi hermano? ¿A dónde vamos? En 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que somos embajadores. Amén. Mire, ahora tenemos otro título. ¿Somos embajadores o no? Amén. O sea que no pudimos hablar cualquier cosa. Un embajador en otro país no puede hablar cualquier cosa, porque si no, usted sabe lo que pasó la otra vez. Lo mandan a llamar, le mandan unas cartas y los vemos, está despedido. O sea, no podemos hablar cualquier cosa, porque somos embajadores de Cristo, de una patria celestial. Tenemos que hablar lo que nuestro Señor habla. Amén. En una nación lo que el presidente habla, lo que él piensa, el embajador en el país que está, tiene que decirlo. Y presenta con las cartas de quien lo mandó. Y nosotros los presentamos con las cartas espirituales de aquel que los mandó. Amén. Somos embajadores. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ser sacerdote hoy significa vivir como embajadores del reino de Dios. Un embajador no habla por sí mismo, ni actúa por impulsos personales. Habla y actúa en representación de quien lo envió. Esto explica una vida consciente donde cada decisión, cada palabra, cada reacción comunica algo del reino de los cielos. Amén. Cada palabra, cada decisión que tomamos, la estamos haciendo en representación de Cristo. Amén. El sacerdote entiende que su vida es observada. Nuestra vida es observada, hermano. No desde la presión humana, sino desde la responsabilidad espiritual que tenemos en Cristo. Amén. Muchas personas no leen la Biblia. Amén. Muchas personas no leen la Biblia, pero sí leerán la coherencia e incoherencia de nosotros. Los leen a nosotros. Ellos no leen la Biblia, pero los leen a nosotros. Amén. Que el Señor los bendiga, tengamos cuidado. Muchas de quienes, por eso
Por eso el sacerdote no se ejerce solo con palabras, sino con una vida alineada, rendida ante el Señor. Amén. Representar a Dios no significa ser perfecto, hermano. Usted y yo no somos perfectos, ¿cierto? Su hermano Andrés no es perfecto, hermano, pero sí podemos ser íntegros. Podemos ser íntegros en Cristo. ¿Sabe lo que es ser una persona íntegra? Una persona íntegra que cuando cae o cuando ofende a alguien, pide perdón. Es una persona íntegra. Una persona íntegra es una persona humilde, hermano. Con humildad pedimos perdón. Eso es ser íntegro, hermano. Amén. Que el Señor los bendiga. Una persona íntegra es la persona que reconoce sus errores, hermano. Los reconoce. Amén. El sacerdote no proyecta una imagen falsa de santidad, no. Eso es para el mundo, no es para nosotros. Nosotros no podemos engañar al Señor, sino una vida rendida que depende de la gracia de nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que proyectar siempre. Una vida rendida. Amén. Pero como les decía adelante, lo que nos exige el Señor hoy en día para llevar esta tremenda responsabilidad de amor, este tremendo privilegio, lo que el Señor requiere de nosotros, hermanos, es una madurez espiritual. Porque todo este privilegio y toda esta responsabilidad y toda esta investidura que el Señor nos da, no se la puede dar a mujeres niñas ni a hombres niños, hermano. Tienen que ser personas maduras, personas resistentes. Amén. Personas maduras, personas resistentes. Personas que aprendamos a conocer el tiempo que estamos viviendo. Yo no le estoy hablando del tiempo que viene el Señor, del tiempo de las cosas que están pasando. El tiempo del problema que estás viviendo, hermano. Aprende a conocer el tiempo. Aprende a conocer el problema que está pasando a tu alrededor. Mira, observa. Clama al Señor, pide lucidez, pide sabiduría. Amén. Mire, le voy a contar una experiencia. Hace un mes atrás yo tengo un sobrino que trabaja en el Transantiago y él es bien apegado a mí, bien apegado. Siempre hablo con él las cosas del Señor y siempre me recibe harto. Y me llamó y me dijo: tío, ¿sabes? Están las cosas en el trabajo. Cerraron un paradero grande y nos mandaron todo a Pudahuel. Y aquí está el escoba, el sindicato, todo. Y él es bien arrebatado. Y le dije: mire, hijo mío, espéreme un poquito. Oré al Señor. El Señor empezó a darme palabra y lo llamé. Mire, aprenda a conocer los tiempos del Señor. Aprenda a conocer. Usted está viviendo algo, mire. Está quedando las cosas en el trabajo porque primeramente se van a ir todos, se van a pelear entre ellos, van a pelear en el sindicato y aquí se va a empezar a caer el sedazo y van a empezar a caer. Unos van a empezar a caer por pelear entre ellos mismos, otros por insultar a los jefes y va a quedarles cosas. Usted aprenda a conocer el tiempo que está viviendo. Cuando le diga a usted: Juanito, tome su máquina y sale a trabajar, usted toma su máquina, calladito: sí, jefe, yo salgo a trabajar, no se preocupe. Es que nos quitaron la hora extra, tío, no se preocupe, hijo, salga a trabajar. Salió a trabajar, volvió, al otro día salió a trabajar calladito, no se metió en el sindicato, en ninguna parte, no peleó con nadie, hermano. Pasó una semana de eso, tío, ¿sabe qué? Me están mandando en un articulado para allá a Las Condes una taza de leche. Y me están volviendo a dar hora extra. Porque yo reaccioné calladito. Gracias, me dijo. Gracias, de verdad. Porque me dice: ¿de verdad, de verdad? Yo le digo: sí, de verdad, de verdad. Tenía esa palabra. Sí, Juanito, de verdad, de verdad. Dele gracias al Señor. Dele gracias a Él todos los días antes de subir a esa máquina. Dele gracias al Señor. Eso es aprender a conocer el tiempo, mi hermano. Amén. Y yo no lo cuento esto por privilegio mío o por decirle que el hermano Andrés aquí y allá. No, hermano. ¿Sabe por qué? Lo único que estoy haciendo es cumplir con mi deber. Estoy cumpliendo para lo que se me pagó. Estoy cumpliendo con mi profesión. Nada más que eso, no estoy haciendo nada más de otro mundo. Porque lo que lo hace, el Señor lo hace, no lo hago yo. Amén. Cuando el Señor trajo a Mauricio, el hermano Andrea, aquí a este lugar, cuando el Señor me tomó para que yo le hablara a Mauricio, ¿usted cree que yo tengo algún privilegio por eso? No, mi hermano, la honra y la gloria es de Él.
De Él es la honra y la gloria porque Él me usó a mí y yo le doy gracias al Señor por eso. Pero lo único que hice es cumplir con mi deber, porque por eso fui comprado. Lea la letra. Usted fue comprado para ser un sacerdote del Señor. Y yo lo único que hice es ejercer mi profesión. Me dejé llevar, me atreví. Vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle al Señor y Él dará la respuesta. Y el Señor dio la respuesta. Y aquí está la respuesta. Mire qué niño más lindo, hermano. Ahora ellos tienen una familia. ¿Se acuerda que yo le decía que nuestra familia va a crecer? Tenemos que cuidarnos, que no haya rencilla entre nosotros, que debemos de ser unidos en un cuerpo para que el mundo vea que hay algo diferente aquí. ¿Que en qué nos conocerán? Es que nos amamos los unos con los otros. Que usted me ama a mí y yo le amo a usted. A pesar de mis defectos, su amor es más grande y su amor cubre mis defectos. Hablaba con mi hermano Manuel y estoy triste, muchas veces me entristezco y le pido perdón si ha alentado alguna vez y si he dicho algo malo contra usted. Pero el Señor le va a levantar, le va a bendecir mucho. Amén. Oremos por nuestro hermano Manuel para que el Señor le dé un trabajo y un buen trabajo, y el Señor se lo va a dar porque Él es un sacerdote. Es un sacerdote y donde vaya el Señor lo va a usar, hermano Manuel. El Señor lo va a usar a donde vaya, a cada uno de nosotros. Entonces, ¿tengo alguna, como dijéramos, tengo algún privilegio por cumplir con mi deber? No, pues no tengo. Sí, cumplí con mi deber. Amén. Para eso el Señor lo llamó. Y la honra y la gloria es de Él. Por ello, por las personas que usted traiga a este lugar, la honra y la gloria es de Cristo. Y gracias, Señor, por acordarte de mí y poder ejercer mi profesión y poder hablarle al mundo que en usted hay salvación y vida eterna. Para eso nos llamó el Señor. Ese es el sacerdocio, hermano. Amén. El ejercicio del sacerdocio requiere una madurez espiritual. ¿Sabe por qué requiere madurez? Porque vienen ataques del enemigo. Por eso requiere madurez. Tiene que pescar ese cinto y afirmárselo bien nomás. Y estar bien firme. Y con la palabra ahuyenta. Con la palabra lo ahuyenta. Cada vez que le vengan esas flaquezas, el Señor está conmigo. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. El Señor está conmigo. No importa que esté pasando esto, le voy a cantar al Señor. Le voy a cantar al Señor. Amén. Una alabanza para mi Señor. Ese es el sacerdote. Ese es un hombre consagrado al Señor. Amén. Personas tienen que ir a usted. Usted tiene que ser como un imán espiritual, hermano. El sacerdote tiene que ser un imán espiritual. A donde quiera que estemos. Nunca calle, hermano. Nunca calle. No lo haga nunca. La Escritura exhorta con claridad a abandonar la niñez espiritual y a avanzar en una fe sólida, discernida y estable. En Hebreos 5, del 12 al 14 nos dice, en Hebreos 5, del 12 al 14, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero usted lo puede ir leyendo ya, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo que hemos caminado en la iglesia, aún algunos de nosotros, lo voy a leer acá mejor, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales de que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de leche es inexperto, hermano, en la palabra de justicia, porque niño es, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentido ejercitado y el discernimiento del bien y del mal. Amén. Pero yo sé que aquí hay hombres maduros espirituales, hermano. Por algo que el Señor le está diciendo, hermano, hoy día se va a ir revestido de una túnica especial, una túnica blanca, hermano. Consérvela blanca, hermano. Y si por alguna cosa la mancha, arrodíllese delante del Señor. Y un abogado tenemos en los cielos y una sangre que clama por nosotros para que esa vestidura siga blanca, hermano. Amén. No somos como el mundo. Esa vestidura no se ve. Amén. Pero nuestro comportamiento los va a decir que sí, este hombre es especial. Hay algo en esta mujer. Hay algo en él. Hay algo. Siempre hay algo especial.
¿Por qué creen que esta persona tuvo que ir a hablar conmigo? Porque lo que hay en mí es una parte de Cristo, el Espíritu Santo. Por eso que debemos cuidarnos, hermano. Cuídese de lo que habla. Cuídese. Cuídese de las cosas que hace, hermano. Porque usted es el sacerdote primeramente de su hogar, de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Usted es una sacerdote. Y el Señor ha delegado una gran responsabilidad en nosotros. Somos reyes, sacerdotes, embajadores, poderosos en la palabra, hermano, poderoso. La otra vez me llamó una persona que había algo en su casa, había algo en su hogar y no nos dejaba dormir a ellos. Le dijo, no, a la 1 de la mañana. Dejé la camioneta y fui para allá. Y claro que había. Llegamos allá y se me llegaba a levantar los pelos por acá. Llegaba a levantar para arriba así y lo sentía ahí. Fui para el segundo piso y lo mismo. Así que lo primero que hice, te vas al tiro. En el nombre del Señor, te vas al tiro de aquí. Con autoridad. ¿Usted cree que con susto? No, con autoridad. Porque la fe mía es que Cristo está conmigo y Él me dio toda autoridad. Te vas al tiro de aquí. En el nombre del Señor, y yo cubro este hogar. Levanto muros espirituales y la sangre de Cristo te reprende. Ungimos aceite, lo ungí con aceite en la frente, ungimos las paredes, ungí el segundo piso. Hermano, se terminó el problema. Esa es la profesión. Así que usted no tenga miedo, hermano. El Señor lo autorizó, está timbrado. ¿O quiere que le entreguen un papel timbrado? Mire, está autorizado con todo poder. Está timbrado por el Señor. Usted es embajador, tiene todo y que su cuerpo no le pertenece. Amén. Amén. Así que cuídese. Y cada día, tome su cruz cada día y siga al Señor. Tome su túnica. Así que mañana cuando se levante, acuérdese de esta palabra. Ore al Señor. Me voy a poner mi túnica blanca, el cinto, porque yo soy un sacerdote. Y ahora de ahí camina con el pecho ahí. Soy sacerdote del Señor. Pues ahora vengan conmigo nomás. Pero cada vez que hable el Señor por usted. Tenga cuidado, hermano. Cuídese. No es que dice la palabra del Señor que de una vertiente no pueden salir dos aguas. No puede salir un agua amarga y un agua dulce. Tiene que salir un puro dulzor. Amén. Señor nos bendiga en esta hora. Somos embajadores, pues, hermano. Embajadores. Ninguno actúa según sus impulsos personales. Ni habla. Solo habla en representación de aquel que lo envió. Amén. El ejercicio del sacerdote requiere de madurez. Amén. Malaquías 2:7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Han de guardar la sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero de Jehová es de los ejércitos. Amén. La madurez no significa ausencia de dolor, sino dominio espiritual sobre el dolor. El sacerdote no niega la realidad, pero tampoco permite que la realidad gobierne su fe. Aprende a discernir los tiempos, palabras y actitudes. Salir de la niñez espiritual implica dejar la dependencia emocional del entorno y desarrollar una dependencia profunda con Dios. Es aprender a caminar con convicción y no solo por la emoción, hermano. Con convicción. El Señor está conmigo. El Señor está conmigo. A donde quiera que vaya, no se deje llevar por sus emociones. Amén. El comportamiento del sacerdote es una extensión directa de su comunión con Dios. La vida sacerdotal no se mide por lo que se cree, sino como vivimos cada día el sacerdocio. No somos medidos por lo que usted cree en Cristo. Podemos creer, no, si yo creo en el Señor, pero viva como sacerdote, pues, mi hermano. Amén. La Escritura exhorta que nuestra manera de vivir sea digna del Evangelio que confesamos. En Filipenses 2, 14 y 15, hermano, no se le olvide esto. En Filipenses 2, 14 y 15 dice así: haced todo sin murmuraciones y contienda, que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha,
en medio de una generación perversa y maligna. No estamos en medio de una generación así, hermano. Usted ha visto que las redes sociales, usted ha visto los comentarios. Amén. Por eso queremos tener una actitud acorde a nuestro cargo. Amén. El sacerdote no se caracteriza por la queja ni por la crítica. Tenga cuidado con eso. No nos caracterizamos por andar criticando ni quejándonos de todas las cosas, sino por una actitud de fe, por una actitud de esperanza en el Señor. Amén. Esto no implica negar nuestras dificultades, sino enfrentarlas de una perspectiva espiritual. La murmuración contamina, hermano. Nos contamina. Contamina al cristiano, contamina al sacerdote la murmuración. Pero le digo una cosa, la fe en Cristo nos levanta. Amén. La fe en Cristo nos levanta. Amén. Debemos tener disponibilidad. Somos sacerdotes. Debemos tener disponibilidad. Amén. El sacerdote vive atento a las necesidades espirituales de quienes lo rodean. Dios lo posiciona estratégicamente para que otros puedan encontrar en él una palabra de aliento, consuelo y dirección. Esta disponibilidad no es activismo, sino es sensibilidad espiritual. Amén. El Señor nos ha puesto en un lugar. Amén. El Señor nos ha puesto en un lugar para dar una palabra de aliento, hermano. Amén. Para dar una palabra de aliento. Isaías 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabra al cansado. Amén. Un poquito de agüita. Ya estamos en la hora ya. Muchos encuentros cotidianos, hermano, son una oportunidad divina. No las desperdicie, hermano. Muchos encuentros cotidianos, nuestra vida cotidiana es una oportunidad que usted tiene para hablar de las cosas del Señor. Su comportamiento, hermano, su forma de hablar tiene que ser a la altura de un sacerdote. Amén. Yo cada vez que puedo engrandezco al Señor. ¿Sabe por qué? Porque le amo al Señor, hermano. Le amo al Señor. Porque Él hizo cosas por mí que nadie podía hacer. Imagínese, hermano, yo siempre pienso esto en mí, no sé, en mi forma personal. El Rey del cielo, aquel que puso el sol en su lugar, aquel que creó todas las cosas, aquel que todos los ángeles, legiones de ángeles se le humillan al paso. Un día se fijó en mí cuando fue el día más triste de mi vida. Él se paró y oyó mi clamor, hermano. Entonces, ¿cómo no lo voy a representar a Él? Por eso tengo que negarme a mí mismo. Tengo que dejar la murmuración. Tengo que ser digno de esta investidura, hermano. Seamos dignos de este cargo que el Señor nos dio. Sea digno de todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Y el Señor tiene cosas grandes para nosotros. Dice su palabra que Él tiene planes de amor. Él tiene planes de amor para con nosotros. Si es cosa que nosotros nos dejemos llevar, hermano. Dejémonos de niñería, que esto me molesta, que es murmuración. Dejémonos de eso. Tiremos el tejo más largo, más grande. Aferrémoslo a la fe. Y la fe engrandece. Amén. Muchos encuentros cotidianos son una oportunidad divina. El sacerdote entiende que Dios puede usar una conversación tan simple para traer un descanso a una persona, hermano. Una conversación tan simple puede traer un descanso, hermano. No fuimos llamados a hablar de política. No fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a hablar de Cristo. Amén. Informarse es bueno. Sí, es bueno. Pero nuestra boca, el Señor la ungió para otra cosa. Y eso también me queda a mí, mi hermano. Para traer corrección, esperanza. Por eso tenemos que vivir atentos y dependientes del Espíritu Santo cada día, mi hermano. Dependiente de Él, dependiente. Solos no podemos. Solo no va a poder, hermano. Pero el Espíritu del Señor está con nosotros y Él le va a dar todo lo que usted necesita, todo. No todos pueden predicar de un púlpito, amén. A lo mejor no todos están por cosas de la vida o por cosas de tiempo, porque todos deberíamos predicar de un púlpito, amén. Pero todos podemos administrar en el lugar donde Dios nos ha puesto, amén. Si Dios lo puso en un lugar, ahí engrandezca el nombre del Señor. El sacerdocio se ejerce en lo cotidiano, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, en lo simple, en lo aparentemente insignificante, pero el Señor lo puso para cosas grandes ahí en ese lugar tan pequeño, hermano.
Ahí donde lo ha puesto el Señor, donde vaya usted, el Señor lo ha puesto para cosas grandes, porque para el Señor un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Amén. En 1 de Pedro 1, 15 y 16 dice: como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos. Amén. Lo voy a repetir ya. Como aquel que nos llamó es santo, nuestro Señor, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, hermano. ¿Está ahí? Amén. En nuestra manera de vivir, que haya santidad en nosotros. Ese es un sacerdote, hermano. He leído hace rato, sigo leyendo lo que caracteriza a un sacerdote. Estamos un poquito atrasados. Si se quiere, pues se pone de pie. Bien, hoy día. Ya, vamos a leer esta y ahí lo vamos a poner de pie. Amén. El sacerdote necesita un espacio íntimo y reservado para hablar con el Señor. Amén. El sacerdote, usted busque un lugar en su casa, un lugar apartado en su casa, porque usted necesita intimidad con el Señor, hermano. ¿Sabe para qué necesita intimidad? Porque usted muchas veces se va a quebrar como sacerdote, va a ser quebrantado, y nos humillamos a sus plantas y ahí derramamos nuestra vida, hermano. Ese es nuestro Señor, nuestro desahogo. Todo le llega a usted, porque cuando ve a la persona que usted es un sacerdote, los problemas le van a llegar a usted de su familia. Los problemas le van a llegar a usted de repente de un vecino, de un amigo, y usted orando por eso, y también va a necesitar un refrigerio. Y ese refrigerio lo tiene el Señor. Y para eso debemos tener un lugar donde tener intimidad con el Señor. Amén. En un lugar secreto. Amén. Para que el Señor, no es evasión, es formación. Allí el sacerdote deposita sus cargas, recibe dirección, renueva su fe. Lo que se resuelve en lo secreto sostiene lo que se vive en lo público. Amén. Desde ese lugar íntimo con Dios, el sacerdote vuelve a la obra con claridad, paz y autoridad espiritual. Y vamos a la carga de nuevo. Vamos a la carga. Amén. Si de repente nos pasan cosas, pues hermano, de repente tenemos luchas grandes. Y las luchas más grandes que tenemos muchas veces con nuestra propia familia. En nuestra propia familia tenemos lucha, a veces hay envidia, a veces levantan falsos testimonios. ¿Por qué? Porque lo ven a usted feliz, gozoso, no que usted es de Cristo. Y si usted tiene problemas, se lo entrega al Señor. Usted ya no se junta con los que se juntaba antes. Usted ya no habla como hablaba antes. Usted ya ni siquiera camina como caminaba antes. Y ni siquiera los vestimos como los vestíamos antes. Si el Señor ha cambiado todo en nuestras vidas. Entonces eso muchas veces atrae conflictos, envidia. Y hay personas que hablan. Pero no, usted no caiga en eso, hermano. No caiga en eso. No caiga en eso, porque esa persona sabe lo que quiere, lo que tiene usted. Eso es lo que quiere. Al final llegan buscando una palabra de aliento. Pero si usted entra en conflicto con ellos, usted lo único que está haciendo es cortar el puente. Una vez llegó mi hijo llorando a la casa, mi hijo mayor, imagínense, llorando a la casa, le pegaba combo a las paredes, que había tenido un problema con el primo y que sintió una impotencia. Y aquí habría hecho usted, voy a ir a enfrentar al papá de este cabrón. Lo voy a ir a enfrentar. ¿Por qué aquí que allá tiene que ofender a mi hijo este chiquillo aquí que allá? Respiramos 10 veces con mi esposa. Aquí hay algo espiritual, le dije yo. Discernimiento. Aquí hay algo espiritual, le dije yo. Hijo, venga para acá, arrodíllese ahí, lo vamos a ungir. Y empezamos a orarle al Señor y ungimos. Y Señor, yo cubro a mi hijo y lo que está gobernando a su primo lo echo fuera en el nombre del Señor. Y declaro que aquí no hay nada que impida la amistad con ellos y ninguna cosa. Porque tarde o temprano el Señor te va a usar de puente para atraer a esa familia. Y el diablo lo sabía, por eso que estaba provocando esa enemistad. Por eso que estaba provocando eso. Por eso que no debemos, cuando usted sufre un insulto de su familia, alguna cosa, órele al Señor, hermano. Órele al Señor. No luche con lo que está en su familiar, luche con lo que lo gobierna a él. ¿Se acuerda que el pastor nos ha dicho eso? Y con mi esposa lo ungimos, se calmó y se fue. ¿Y sabe lo que pasó, no?
Yo le voy a contar lo que pasó. Mire cómo son las cosas. Desde ese día, nunca más mi hijo se juntó con nadie en la calle. Nunca más. Y desde ahí que se dedica a su esposa y a su niña. Nunca más se juntó con nadie en la calle. Ha pasado por ahí, bueno, no. Ese demonio del diablo salió reversivo. Le salió la idea al revés. Quería contienda entre familias. Y el papá de él todavía va para mi casa, conversa conmigo, se trae una cerveza, se sienta ahí, yo lo escucho. Conversamos harto de todas las cosas, como grandes amigos. Y el muchacho un día fue, yo lo abracé y le dije: el Señor te bendiga. Acuérdese que tiene el Señor que lo ama. Pero si yo hubiera peleado con el papá, lo hubiera discutido con él, ¿tendría esa libertad? No la tendría. Por eso debemos saber discernir el sacerdocio, hermano. Saber discernir. No luche con las personas, no discutas. Usted luche con lo que gobierna a esa persona. ¿Por qué se le está haciendo la guerra a usted? Para que sus labios callarlo, para que no tenga la libertad que el Señor nos ha dado. Amén. Que el Señor los bendiga en esta tarde. Real sacerdocio. ¿Dónde están los sacerdotes? A ver, levanten la mano. Levantemos la mano. ¿Dónde están los real sacerdocios? Embajadores de la patria celestial, vestidos de toda gracia y armadura de todo poder. Todo poder nos fue dado, hermano. Todo poder. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta hora. La Escritura nos muestra que el sacerdocio no termina en esta vida. No termina en esta vida el sacerdocio, hermano, no termina. Lo que hoy ejercemos en medio de la fragilidad será perfeccionado en la eternidad. Nuestra identidad en Cristo no se disuelve al morir, se consuma. Amén. En Apocalipsis 22, con esto termino. En Apocalipsis 22, del 3 al 5. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Nosotros, por hermano. Nosotros somos sus siervos del Señor. O sea, vamos a seguir ejerciendo el sacerdocio. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. ¿Quiere ver el rostro del Señor o no? ¿Quién quiere ver el rostro del Señor? Amén. Y su nombre estará en su frente. Mire, hermano. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor iluminará y reinará por los siglos de los siglos.